Muchas gracias por acompañarnos en este acto puramente cultural, bibliotecario, donde el libro es el protagonista y junto al libro una figura que ha sido protagonista de muchas de esas obras que tenemos en esta biblioteca, el Inca Garcilaso de la Vega. Venimos hoy a la presentación del libro Los mundos diversos del Inca Garcilaso, que pueden ver por ahí y si quieren hojearlo pueden hacerlo. La figura del Inca Garcilaso ha estado muy presente en esta institución en distintas ocasiones y además con la intención de realizar sobre esta figura un estudio profundo y científico. En 1990 se organizó un congreso en los mundos del Inca Garcilaso, en el que en esta institución hubo un espacio importante para él. En 2009 se organizó una exposición de ediciones de los comentarios reales unidos a un congreso que se celebró en el Museo de América. En estas dos actividades estuvo Fermín y, si él lo cree conveniente, podrá hablarnos de ello. Este libro que presentamos hoy compila y amplía documentos presentados en esos dos actos, lo que demuestra que en las humanidades siempre es posible mirar desde una perspectiva nueva a aquellos personajes o acciones de la humanidad que son realmente relevantes. Además, y para facilitar la labor de futuros investigadores, incorpora el catálogo de ediciones de los comentarios reales existentes en distintas instituciones españolas. En 2016, para conmemorar el 4º centenario de la muerte del Inca Garcilaso, la Biblioteca Hispánica organizó una exposición de los fondos bibliográficos con los que contamos de esta figura, así como estudios sobre la misma. Esta exposición se hizo circular por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC en Sevilla y por el Rectorado de la Universidad de Huelva. En la conmemoración participó la Embajada del Perú en España y la Real Academia Española de la Lengua. Juntos organizamos un acto científico en el que participaron destacados especialistas y el académico Juan Gil impartió una lección magistral centrada en el carácter mestizo del Inca Garcilaso. Se titulaba El Inca Garcilaso de la Vega, la herencia de un mundo mestizo. Todo puede consultarse en la página web de la Biblioteca de la ECID. Ahora tenemos la suerte de presentar un nuevo libro, como decíamos, Los mundos diversos del Inca Garcilaso y la Academia, que vuelve a plasmar los vínculos existentes entre la cultura peruana y la cultura española, gracias al Inca Garcilaso. Los autores son dos usuarios de esta biblioteca por los que sentimos un gran afecto: Amalia Iniesta, que está ahora mismo en Buenos Aires, y Fermín del Pino, a quien tenemos aquí. Lo ha editado la Universidad Nacional Agraria La Molina, del Perú, y les felicitamos. La unidad editorial de la institución en la que ahora estamos también destacó entre sus producciones la figura del Inca. En 1948, Aurelio Miró Quesada reimprimió en Madrid, en el Instituto de Cultura Hispánica, el primer estudio fundamentalmente biográfico con el título genérico de El Inca Garcilaso. En 1971, el Instituto de Cultura Hispánica, a través de su sello editorial Ediciones de Cultura Hispánica, publicó de este mismo autor El Inca Garcilaso y otros estudios garcilasistas, que es una edición ampliada de la de 1948 y se considera la mejor biografía sobre este autor. Todos los que nos dedicamos al mundo del libro desde sus distintas perspectivas, autores, investigadores, editores, libreros, docentes y bibliotecarios, estamos de enhorabuena. Ha nacido un nuevo libro que puede profundizar aún más en una figura que es parte de todos nosotros, peruanos y españoles. Solo me queda agradecer a la Embajada del Perú su presencia en este acto cultural bibliotecario y su patrocinio y generosidad al permitirnos cerrarlo con un cóctel que es también una muestra de la creatividad de su gastronomía. A los ponentes, de igual manera, les doy las gracias y paso a presentárselos por orden de intervención. En primer lugar, hablará Alonso Ruiz Rojas, agregado cultural de la Embajada del Perú. Fue el anterior director del Centro Cultural Inca Garcilaso y es además un poeta y conocido gastrónomo.
de la cocina arequipeña. A continuación, hablará el señor José Carlos Vilcapoma, director de publicaciones de la Universidad La Molina, catedrático de la Universidad Nacional Agraria La Molina, antropólogo experto en fiestas y mitos populares y el artífice del libro que ahora presentamos. Él es su editor. A continuación, Teodosio Fernández, catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid, gran experto en literatura contemporánea, como por ejemplo Rubén Darío, lo que ha trabajado mucho con nosotros, y colonial. Es asiduo y muy querido usuario de la Biblioteca Hispánica. Y cerrará el acto Fermín del Pino, que es científico titular del CSIC jubilado, experto en historia hispánica, en historia hispánica de la antropología, peruanista y estudioso de crónicas de Indias, en especial de Garcilaso. Sin más, yo creo que pasa la palabra a nuestro primer ponente, que es el señor Alonso Ruiz Rosas, agregado cultural de la Embajada del Perú. Señora directora de la biblioteca, señor embajador del Perú en España, señoras y señores, amigos todos. Para la Embajada del Perú en España es motivo de especial satisfacción participar hoy en la presentación de este libro que ha sido compilado por ese ilustre peruanista español que es el doctor Fermín del Pino Díaz y por la destacada estudiosa argentina Amalia Incieta Cámara y que ha sido publicado, como acaba de decirlo Araceli, por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, cuyo director, el doctor José Carlos Vilcapoma, nos acompaña también hoy día. Se trata, sin duda, de una obra mayor sobre los estudios garcilacistas que lleva por título Los mundos diversos del Inca Garcilaso y la Academia actual y que, en cierto modo, clausura el último gran ciclo de estudios académicos dedicados a la obra del Inca Garcilaso. Digamos que desde 1916, si no me equivoco, cada centenario del nacimiento o de la muerte del Inca o de la publicación especialmente de los comentarios reales, el mundo académico iberoamericano aborda con nuevas perspectivas la obra compleja y deslumbrante de Garcilaso. En el caso del primer ciclo que recoge este libro, pues como ha dicho también Araceli, se trata de tres ciclos. El primero corresponde a 1990 y se insertó más bien a propuesta de la Embajada del Perú, que en ese entonces estaba a cargo del embajador Alan Wagner y tenía como ministro consejero a nuestro recordado amigo Ricardo Oré. Se insertó, decía, en la conmemoración del cuarto centenario del llamado descubrimiento de América. Hizo muy bien, creo, en ese momento en llevarse a cabo en ese contexto este ciclo, hizo muy bien la Embajada del Perú y el equipo que lideró Fermín del Pino en traer a colación la obra y la figura del Inca Garcilaso, porque hechas las sumas y las restas, más allá de los discursos de la abundancia y de la carencia, de las utopías y las ucronías, del bien perdido y el bien soñado, de sus reproches al virrey Toledo y de su reivindicación a la figura de su padre conquistador, el Inca Garcilaso, un héroe cultural americano, es un visionario que sabe que la confluencia de las culturas o de los mundos que lo integran es ya irreversible y que es mestizo, como lo decía él mismo, a mucha honra y a boca llena, pues encarna eso que Víctor Andrés Belaúnde llamara la síntesis viviente de la peruanidad y que en el mundo global que nos toca vivir adquiere una dimensión precursora y una trascendencia indudable. Esta obra, en la que aportan figuras garcilacistas de gran talla como José Durán y muchos otros, será sin duda un referente para los investigadores del futuro, mientras que las obras completas del Inca Garcilaso
que el embajador donará al final de este acto a esta magnífica biblioteca hispánica seguirán siendo una fuente de deleite y de descubrimiento para todos sus lectores. Me toca solo felicitar a la Universidad Nacional Agraria por este sabroso fruto, que me recuerda a la frase que dijo Felipe II cuando recibió la traducción de los diálogos de amor, que dijo, fruto nuevo de Indias. Y, por supuesto, agradecer la hospitalidad de esta casa y la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimo embajador nuestro en España, distinguida directora de nuestra biblioteca, Araceli García, amigos todos. No porque los milenios ni los milenarismos marcaran una concepción ideológica en el Perú, a propósito de los 400 años de la muerte del Inca, se realizó una serie de certámenes en el mundo y también en el Perú. Allí surgió un compromiso con Fermín del Pino, un peruanista, a quien nos une los esfuerzos por descubrir páginas inéditas del Perú, trabajadas por peruanistas en el mundo, como el caso de la publicación del gran cuadro que José Ignacio de Lecuanda mandara pintar en 1799 por conocer el Perú. De allí en adelante salió la obra que ha sido no solo difundida, sino llenando ese vacío por conocer el Perú de ese entonces. Igual, en ese 400 años de la muerte del Inca, surgió la necesidad de la publicación de una serie de certámenes que comenzaban en el 90 a propósito del Inca, con una serie de autores de primer nivel. El compromiso fue duro, en tanto nuestra comunicación, y doy testimonio de parte, ha sido seguida por compendiar el trabajo, pero por sobre todo por evaluar en nuestra universidad, una universidad dedicada a las ciencias naturales, cuál era el aporte de Garcilaso en este gran campo. Y a buena hora, Garcilaso, como bien dice el título, los mundos diversos del Inca, y entonces faltaba entender una parte del naturalismo del Inca Garcilaso. Y lo que llegamos a entender es que este hombre bebió de dos fuentes directas, ambos de abolengo y de prestigio. Por un lado, como hijo de la noble Inca Isabel Chimpuocllo, descendiente del gran Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, padre de Huáscar y Atahualpa, y por el otro, como vástago del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, descendiente directo de la nobleza extremeña, nieto de Pedro Suárez de Figueroa del condado de Feria. Creció, y esto fue parte de un debate en la misma universidad para ver qué es lo que aportaba para nuestra universidad Garcilaso, convirtiéndose en universal, creció viviendo todavía la fuerza de la tradición inca y lo más importante, escuchando sus mitos acerca de las momias de sus ancestros, sintiendo la melodía de las últimas fiestas rituales, escuchando al rebelde de Vilcabamba, Zairi Túpac, así como sintiendo la derrota de los reyes incas. A la vez, por un lado fue testigo tierno de la azarosa vida de los conquistadores en idas y venidas, escuchó la voz de su padre, sus conquistas en México al lado de Cortés y en Guatemala al lado de Pedro de Alvarado, así como de sus sangrientas campañas en Charcas y Cochabamba, que con arrogancia contaba cómo ayudó a Hernando y a Gonzalo Pizarro a someter el Collasuyo, venciendo a Tizoc, uno de los mejores generales de Manco Inca, el rebelde. Pero por sobre todo, Garcilaso, y revisando lo que significaba sus aportes, decía en sus famosas crónicas y los relatos, dice: en mis niñeces oí muchas veces a mi madre y a sus hermanos y tíos y a otros sus mayores
acerca de este origen y principio, porque todo lo que por otras vías se dice de él viene a reducirse en lo mismo que nosotros diremos, y será mejor que se sepa por las propias palabras que los incas lo cuentan, que no por las de otros autores extraños, como dice, sí. De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las cosas presentes, lloraban sus reyes muertos, enajenado su imperio y acabada su república, y con la memoria del bien perdido acababan su conversación en lágrimas. Dicho esto, entonces, Garcilaso contradecía a un gran sector de la antropología en el Perú que consideraba que con Garcilaso nacía la utopía arcaica o la utopía incaísta, cuando se hablaba de una historia conjetural en base al discurso republicano, cuando entiende el pasado como glorificante sin entender las contradicciones propias. Pero entonces, en la universidad evaluamos los que eran los allegados a las ciencias humanas, del cual dependía una opinión para la publicación del trabajo, de que habían aportes importantísimos respecto a los paisajes en el Perú, a lo que podríamos llamar, recordando al fisiólogo en los bestiarios o los bestiarios de Lerín del medioevo, lo que podría ser un aporte al bestiario, porque habla de los gallos, habla de las perdices, pero en el nombre propio del yutu, que míticamente en el mundo andino todavía es motivo de presagio o de ventura en el ciclo agrario. Que mejor cuando habla del caballo y hace una comparación, no solo los caballos andaluces, sino con los del mundo andino, que a decir de los estudios agudos que ha hecho Mari Carmen Martín Rubio a partir del descubrimiento que hace de la segunda parte de la crónica de Betanzos y que nos honra con su presencia esta tarde, a decir, en efecto, con los rebeldes de Vilcabamba también ocurre que el caballo va a ser dominado cuando desde Manco Inca va a rodear incluso Lima. Lo cierto es entonces que Garcilaso era motivo para el naturalismo también de un gran aporte. En tal sentido, la universidad no escatimó esfuerzos para plantear la edición que, a decir verdad, para una universidad de una región andina nacional con las restricciones económicas, significaba un aporte a unas páginas todavía de debate con las 708 páginas que dedica la edición de Fermín del Pino y de Amalia Iniesta. Pero el otro aspecto sustancial es que, en efecto, acompaña esta publicación no solo la sección tan bien trabajada por nuestro compilador o nuestros compiladores, sino estudiosos de primer nivel que ya no nos acompañan, como Franklin Pease o María Rostorovsky o el gran José Durán, el de la más grande biblioteca garcilasista, o también recientemente desaparecido, como bien dice en el prólogo Fermín del Pino, como dice y dedica también a Ricardo Oré, que le puso una cuota desde su cargo político y su vinculación con la poesía que ejercía en estos lados. Lo cierto es entonces que prestigian esta publicación no solo Frank Bis, Pierre Dubiols, aquí mismo tenemos varios autores. Hicimos una presentación en el Perú que de veras también de importancia para la academia, porque están los artículos de Rafael Barón, Manuel Burga, están los de Pedro Gigovich, o también los de, en el caso de los peruanos, Alberto Escobar, también desaparecido. En suma, podemos decir que esta edición para nosotros, no solo por el contenido, no solo porque hay distintos puntos de vista, de distintas especialidades, sino también porque cronológicamente es el esfuerzo que han realizado un grupo de investigadores desde el 90 hasta el último certamen, e incluso con actualizaciones de artículos, sino por sobre todo porque es una mirada desde varios ángulos, desde varios lugares. Y las palabras vertidas esta tarde, en efecto, es de un hombre de una región andina que, cruzando el charco, viene a decirles que el Inca Garcilaso
no solo es universal, porque podemos encontrar en diversos monumentos aquí en España, como en la de Toledo recientemente, o la que nos decía Conchita, creo que hay una en Córdoba, etcétera. Y lo cierto es que el Inca se va haciendo más universal en cuanto vamos descubriendo que los aportes ya no tienen una lectura apasionada en el que se dice esto es parte de la leyenda rosa o de la leyenda negra, sino se analiza a la luz de los hechos y los nuevos estudios de la historia. Muchas gracias. Buenos días o tardes. La primera y gran preocupación de Araceli es si se me escucha. Creo que no. Hago algo que... Acércatelo. Es que es muy corto esto. Ya. De manera que ahora se me oye. Bueno, no sé si buenos días o buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Que supongo que mi misión aquí es hablar del libro que he leído, no porque sea un especialista en literatura colonial, que no lo soy. Si me obligan, lo soy, pero si no, no lo soy. Yo en realidad soy un lector de la biblioteca hispánica y de vez en cuando paso por ahí y Araceli me dice mira los documentos de Rubén Darío y yo, Fermín me dice presenta el libro y yo soy obediente y lo hago. Bueno, he aceptado estar aquí no porque yo sea un experto en Garcilaso tampoco. La prueba evidente es que yo no formo parte del libro, yo no he escrito nada para el libro, por lo tanto quien no está en el libro debe dudar de su condición de garcilasista. Yo creo que es un libro que es un libro excelente. Para mí es una satisfacción que lo hayan reunido, recopilado Fermín del Pino y la ausente y querida Amalia Iniesta. Y además también es una satisfacción para mí encontrarme con unos cuantos colegas y amigos que han compartido conmigo muchos años de dedicación a la literatura hispanoamericana en España. Esto no excluye a nadie, pero como los que nos hemos dedicado aquí a estas cosas hemos tenido que ir abriendo caminos en las últimas décadas, pues es bueno encontrar un volumen en el que la participación de Guadalupe Fernández Ariza, de Concepción Reverte, de Carmen de Mora, de el desaparecido Sáenz de Medrano, en fin, si miro el índice aparecerán más, están ahí haciendo contribuciones decisivas al conocimiento, al mejor conocimiento de un escritor fundamental para nosotros, también para nosotros, como es el Inca Garcilaso de la Vega. Ya digo que no es un escritor que yo manejo habitualmente, y más bien, bueno, está en mi programa, cuando tengo que hablar del Inca Garcilaso hablo, cuando hay un centenario lo leo y alguna vez opino, pero soy un interesado en la obra de el Inca Garcilaso de la Vega. El volumen este tiene muchos puntos de interés. Esto es muy difícil de resumir porque son artículos de contenido muy diverso y además de poco serviría que yo para resumirlo lo que se me ocurre es que se lo lean porque cada artículo les puede proporcionar un conocimiento mejor de algún aspecto del Inca Garcilaso de la Vega. Yo, como me dedico a la literatura, empecé a leer quizá lo que me resultaba más fácil. ¿Por qué? Pues porque es al abordar un autor tan rico desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista antropológico
o naturalista. Hay un excelente artículo sobre el Inca naturalista, lo ha escrito quien acaba de preceder, que me ha precedido en el uso de la palabra, y que es un artículo, no es porque esté aquí, pero porque lo pensaba decir lo mismo, no sabía si que venía ni que era él, que tiene el interés de ir más allá de contar los frutos o los animales o las plantas que puede haber en un territorio determinado, analizado, como se ha hecho, desde la perspectiva de la biblioteca y de los libros que pudo manejar el Inca Garcilaso. Eso se entiende mejor. ¿Por qué? Porque la cosa no se trata de constatar lo que hay en un texto, se trata de saber por qué está allí y por qué se dice. En este sentido me parece que el volumen es riquísimo en aportaciones. Ya he dicho que empecé por lo que tenía que ver con la literatura. Lógicamente, hay aspectos en los que no se puede decir mucho, ¿no? Todos sabemos que el Inca Garcilaso es quizá el indiscutible maestro de la prosa renacentista, quizá en un momento tardío. Sobre eso no se puede decir mucho, o sí. Yo he comprobado que sí se puede decir. ¿Por qué? Porque cuando alguien cuenta, esto es importante para nosotros, para la cultura de acá y probablemente para enriquecer el lado también peruano, incaico, del Inca Garcilaso. No es lo mismo hablar de que se recogen leyendas que hablar de que el Inca recoge leyendas y les da un carácter alegórico, y se nos explica eso acudiendo a la tradición cultural en la que el Inca Garcilaso se inserta, porque es indudable que a la hora de buscar los porqués de lo que Garcilaso escribe, pues es bueno conocer la cultura en la que se inserta. Y en este volumen hay pruebas sobradas de que el Inca Garcilaso estuvo perfectamente integrado en la cultura española del Renacimiento. Y entonces, bueno, pues si se habla de apotegmas o se habla de facecias, no voy a ponerme yo aquí a dar explicaciones. Si se habla de la dimensión alegórica de las fábulas, si se remonta esa condición alegórica hasta el sueño de Escipión comentado por Macrobio, en fin, el lector más o menos entendido y el que se inicia también va comprendiendo que era un hombre, claro, esto de decir estaba insertado, no, era alguien de una extraordinaria lucidez, de un extraordinario conocimiento y de una extraordinaria capacidad de discernimiento para abordar los temas de la cultura española de su época, que por otra parte también era la cultura del virreinato del Perú en su época, porque evidentemente sin dejar de lado en la parte materna y toda la tradición cultural recibida, eso después había que recordarlo y pensarlo muchos años después y desde muy lejos. Y con ayudas que con mucha frecuencia tenían que ver con escritores españoles que habían escrito sobre el Perú. De manera que todo eso es quizás es el mestizaje, ¿no? Al cual se dedican también artículos para expresar lo que significó y que pueden añadirse, pues en fin, a las preocupaciones ya tradicionales sobre la identidad cultural y la identidad cultural peruana. Pero en fin, eso quizá es algo que conocemos mejor, que hemos debatido más. Para mí lo que más útil me ha sido es todo este... Bueno, hay muy... Cuando se hablaba de lo de la literatura, en fin, hablar de literatura a veces es hablar también... Había un artículo de Concha Reverte que me descubrió no pocos títulos de obras
literarias actuales que tienen que descubren su deuda con Garcilaso. En fin, hablar de literatura a veces es hablar de la descendencia de García Pérez de Vargas, el conquistador de Sevilla, Carmen de Mora, que es una buena conocedora de la Florida del Inca y de Garcilaso, y también de Sevilla, ha dedicado un trabajo a identificar entre algunas cosas, ¿no? Porque yo leo y olvido. Pero de lo que recuerdo es que el Inca tenía un buen conocimiento del pasado de Sevilla a través de la arqueología. Y eso es muy importante, porque en algún otro artículo que he visto por ahí, algo que yo no conocía y me ha fascinado, que es el interés del Inca por las antigüedades, en contacto con anticuarios de la época en Andalucía o en España simplemente, que evidentemente se proyecta sobre el pasado americano, sobre el pasado incaico, el pasado peruano. Bueno, entonces, digamos que todo eso es... No quiero aburrir a nadie. No lo dije, pero lo digo ahora. Empecé por lo de literatura, pero hay otra sección dedicado a las cuestiones de la historia, donde hay trabajos también muy interesantes, porque claro, el que ha seguido las investigaciones históricas en torno a las aportaciones históricas del Inca, pues a lo mejor le puede interesar artículos en que se contrasta el pasado peruano del Inca con el de Juan de Betanzos, por ejemplo, y al final pues hay cosas que todavía no he terminado de entender, ¿no? Hay una genealogía ahí de la madre del Inca Garcilaso con la cual me he hecho un lío. ¿Por qué? Porque los testimonios son muy distintos y ya terminé por no saber quién era pariente de quién. Y ahí está otra sección de antropología y de historia andina, donde hay también donde están algunas de las cosas a las que me he referido y donde me podría referirme a otras, porque ya está artículos dedicados a los vestidos del Inca y a las vírgenes del sol. Y desde luego hay uno que es muy interesante, ya que está aquí a mi derecha, lo digo y con esto termino. Fermín del Pino ha escrito un trabajo interesantísimo, porque también habla de cómo el Inca, a partir de Acosta y a partir de los jesuitas, se plantea lo que tiene que ver con la religiosidad andina y lo que tiene que ver con el razonamiento, que a su vez yo pude relacionar con otros artículos en los que hablaban de la condición alegórica de las fábulas, tal como las utilizaba el Inca, lo cual nos dice un poco de cómo manejaba los materiales del pasado, de alguna manera, para insertar, eso ya lo sabe todo el mundo, para tratar de insertar el mundo incaico en el mundo cristiano. Bueno, no sigo porque esto es un barullo, pero es que yo no tengo más capacidad y estos son artículos que hablan del universo, y el universo es verdaderamente complejo, verdaderamente enigmático, y una prueba de eso es la obra del Inca Garcilaso de la Vega. Así que yo creo que lo mejor que pueden hacer, incluso para paliar el mal que les he hecho, es leer el libro. Buenas tardes de la mañana. Me alegro mucho de tener la oportunidad de saludar al nuevo embajador del Perú, cuya familia me ha instruido tanto a lo largo de estos últimos años, sobre todo Víctor Andrés Belaúnde. Me alegro de poder colaborar con Araceli en la difusión de esta biblioteca ahora inundada de política dentro de asuntos exteriores. Fue la biblioteca de mi etapa de estudiante y de joven profesor, donde venía a preparar clases,
y ahora es una parte más, la más elevada y dificultosa de acceder de esta institución. Tan venerable, por otra parte, para la obra del Inca. Se acaba de recordar la publicación del El Inca y otros estudios garcilasistas de Miró Quesada, príncipe de los garcilasistas. Quiero agradecer tanto a la Embajada como del Perú en España como al Instituto de Cultura Hispánica, que se llamaba antes, ya en el 92, en el 90, cuando se celebró el Congreso, ya había un cambio de nombre, creo, promovido por el partido en el poder, el Partido Socialista. Pero es gracias a estas dos instituciones que este Congreso y este libro fue posible. En realidad, sin el apoyo del ministro consejero de la Embajada, Ricardo Orén, no habría sido posible. Era en el año 90, con los fastos del 92, era muy difícil competir con todas las demás programaciones, ¿no? De hecho, la no publicación entonces se debió a la rapidez con que la Sociedad Estatal Quinto Centenario tuvo que acopiar dinero para los fastos del 92, ¿no? Que, por otro lado, creo que fueron muy útiles para nuestra labor de entendimiento de un lado y otro del Atlántico, ¿no? Nos hizo reconsiderar el pasado y el presente, y yo creo que fue insustituible. Además, yo creo que a pesar de las críticas de algún partido actual, joven, adolescente y crítico, la transición del 78 fue clave, y el 92 fue la primera imagen que España ofreció al mundo de una cierta idea de modernidad, al mismo tiempo que de imperio, que era muy difícil de combinar ambas cosas. Bien, el origen de este libro son varias aproximaciones a la obra del Inca con motivo de varios centenarios. En el 90 fue la publicación de los diálogos de amor, me parece, con un coloquio en Montilla sobre ello, y se hizo una edición nueva de los diálogos de amor, prologada por un eminente dominico, todavía vivo, que es el padre espiritual de una hermana, así que lo conozco, el padre Burgos, sobre el sentido que tuvo la obra. ¿Por qué el Inca hace una traducción de una obra del mundo islámico y del mundo hebreo, que intenta conectar, del mundo islámico, hebreo, no islámico, que intenta conectar la religión clásica, la religión helénica, con la hebrea? Es decir, es otro efecto más que quiero abordar en estas palabras que tuvo el Renacimiento. Yo creo que la obra del Inca es impensable sin la revolución renacentista. Bien, como digo, este libro se debe a ese coloquio del 90. Luego, en el 2009, hubo otro centenario en la publicación de los comentarios reales de los Incas, 1609, y hubo, yo creo, una docena de congresos a los que pude asistir, la mitad de ellos en Europa, España y América en Estados Unidos también. Y también, como se ha relatado por Araceli, tuvo lugar entonces una ayuda de la ECID para hacer una exposición donde lo que presentamos fue qué tal actualidad tiene en España la obra del Inca. Entonces, ver biblioteca por biblioteca madrileña cuáles son las ediciones que había. Y eso nos hizo reflexionar sobre la aporía, la supuesta prohibición oficial desde España de la obra del Inca. No hay tal. Es decir, a pesar de la reacción tupacamarista de 1780, en realidad la corona no lo prohíbe. Es decir, se vuelve a editar enseguida. Se vuelve a editar en 1800 y en el 1800, creo que 29, vuelve a haber dos ediciones. Es decir, es una estela. La obra del Inca soportó todas las dificultades contextuales para poderse difundir. A pesar de que su comienzo fue muy dificultoso. Cuando muere el Inca todavía había 500 ejemplares de los comentarios sin difundir, y no creo que se imprimieran más allá de 1000 como mucho, ¿no?
No tengo el contrato a la vista, pero la mitad de la obra por lo menos no se distribuyó. Bien, la exposición nos permitió entrar en contacto con la biblioteca actual, que ya estaba compartiendo espacio con la islámica, y con el dinero que nos dio Cultura Hispánica trajimos de Perú varias ediciones recientes. Yo creo que en este momento esta biblioteca tiene la mayor proporción de ediciones de la obra del Inca, que como se recoge en la cuarta parte del libro, es una obra que no paró de editarse nunca. O sea, es realmente un caso muy notable. Muy parecido al caso de Cervantes, de quien es coetáneo por la fecha de su muerte, o de Shakespeare, ¿no? Son obras que no han dejado de editarse y por eso son clásicas, porque atraviesan el tiempo. En todo momento son asumidas como coetáneas. Bien, lo que se intentó resolver en el Congreso del 90 era un malentendido con la obra del Inca que había habido en la Academia a lo largo del tiempo. Hasta el siglo, digamos, XX, hasta el siglo XIX, la obra del Inca había sido creída como fiel testimonio de la realidad histórica. Es en el siglo XIX, con los trabajos de Menéndez Pelayo y de Marco Jiménez de la Espada, en lo cual se buscan otras fuentes como verdaderos testimonios de la historia incaica. Eso había dado lugar a una tremenda encontronazo entre los estudiosos de la obra como obra literaria y los estudiosos de la obra como testimonio histórico. Y realmente en el Congreso del 90 se produjeron reacciones ciertamente agrias entre dos de los participantes, José Durán y María Rosborowski, porque uno de ellos decía que el Inca decía verdad porque juraba decir verdad. De hecho, el artículo que recogemos es ese, del profesor Durán, y María subrayaba que era un mentiroso, sencillamente. Es decir, un apologista, estaba alabando su propia historia. Bueno, eso fue difícil de digerir y yo creo que fuimos los antropólogos, los científicos sociales, fuimos un poco mediadores entre ambas comunidades disciplinares, porque para nosotros podía ser al mismo tiempo mentiroso y sin embargo verdadero. Es decir, podía querer elogiar un pasado proponiéndolo como modelo de una utopía futura, que es el caso que ocurrió con Tupac Amaru II, pero podía ser al mismo tiempo un usuario de los recursos literarios para lograrlo. Es decir, y por tanto, vieja tesis de Mario Vargas Llosa, era la verdad de las mentiras. Es decir, se necesita un recurso literario para convencer de algo a los que no participan en principio de ello. Bueno, a partir del 90 y hasta los sucesivos centenarios que se ha celebrado, del 2009, cada una de las obras, digamos, ha sido celebrada como paradigmática, se ha ido evolucionando y yo creo que en este momento la discusión de malentendido entre historiadores y literatos o críticos, estudiosos de su obra como literatura, se ha resuelto, porque creo que en este momento el universo garcilasista comparte la paradoja de que es un autor que se escapa de alguna manera de las clasificaciones. Por supuesto, en el gremio literario cada vez se investiga muchísimo más sobre cuáles son los comentarios que hizo a la obra de Gómara, por ejemplo, y estudiar detenidamente cuál es el proceso. La escritura del Inca, se acaba de editar cuál es el manuscrito primero del que parte el Inca, aparentemente dictado por Gonzalo Silvestre en Las Posadas, a partir del cual elabora su obra, y en la segunda parte se ha empezado a estudiar qué parte toma de un autor, de otro, cuál es su posición. Digamos, el gremio literario cada vez es más estudioso del detalle documental, no solo de creatividad. Y el gremio
de la historiografía incorpora, naturalmente, por la difusión de la obra, la parte inexcusable de autenticidad y de vigencia de un relato histórico que pasa por ser creído y que produce efectos coetáneos. Desde la antropología es más difícil la reacción, tomarlo como un todo, ¿no? Porque hay partes de su testimonio que son prístinos, sobre todo sus vivencias personales, muchísimas anécdotas, pero la parte de historia incaica obviamente no coincide con los otros cronistas y es obviamente una elaboración personal de un hombre de letras, ¿no? Para unos, Masotti, por ejemplo, es un testimonio tomado en forma coral de una tradición común, para otros es una aplicación de los estudios anticuarios a la actualidad. De hecho, no se entiende la obra del Inca sin Ambrosio de Morales, sin Fernández Franco, que son los que le dedican las obras y se entienden con él. ¿Qué pasó en el universo de los escolares cordobeses de finales del siglo XVI? Sencillamente que se encontraron con que toda una tradición cultural en la que vivían, la tradición islámica, era incorrecta políticamente. Es decir, no era la vía para ser aceptado dentro de la historia cristiana. Recuerden que el arzobispo de Granada, Vaca de Castro, creo, pariente de uno de los gobernadores del Perú, hace enormes esfuerzos por hacer que aparezcan unos plomos donde se descubre que ya de antiguo, desde el siglo I, había habido un testimonio de cristianos y además se expresaban en un castellano absolutamente, no diría póstumo, sino avant la lettre, nacido antes de tiempo, porque no hay testimonio del uso del castellano como presentan los plomos. Es decir, no era posible en la Andalucía cristiana presentarse ante la comunidad europea cristiana, Italia sobre todo, con marchamo de autenticidad cristiana. Éramos, para los italianos, nuevos cristianos, es decir, descendientes de judeoconversos. Y eso es lo que se quiso evitar por el anticuarismo para hacer aceptable. Yo creo que el Inca, al ver este recurso del mundo latino como legitimador de la tradición hispana, encontró que, haciendo a los incas romanos, le cuadraba toda la operación y quedaban los incas como preparadores del Evangelio. Yo creo que la obra del Inca, para un antropólogo, es solo añadir, contra la voluntad de mi coordinadora, que el nacimiento del modo de pensar etnográfico o antropológico, el de que los otros también tienen legitimidad, era imposible sin la revolución humanística, es decir, sin la conciencia de un grupo de cristianos reformadores de que había habido un pueblo no cristiano, Grecia y Roma, que era más sabio y más virtuoso y con obras de arte más valiosas que las propias. Sin ese baño de humildad habría sido imposible interesarse porque otras culturas también eran aceptables en el presente. Es decir, yo creo que la obra del Inca participa de esta revolución cosmológica, copernicana, de cambiar el centro del mundo y hacer que seamos aceptables porque hubo otros diferentes que debemos de aceptar su valor. Entonces, la obra del Inca nos convence de que existen otras civilizaciones, y en ese sentido es verdad, que son tan dignas como las nuestras, aunque tengamos que relatarlas a veces con embellecimientos, como era tradicional en el mundo clásico, con apologías. Y nada más, volver a dar las gracias a la Embajada del Perú, volver a dar las gracias a la ECID por alojarnos, por habernos permitido llevar a cabo esta obra y felicitarnos de que todavía hay autores que nos permitan pensar problemas que todavía son vigentes en la actualidad. Muchas gracias. Bien, pues ya vamos a terminar. Yo también quiero darles a todas ustedes las gracias por estar aquí con nosotros y de un modo muy especial al señor embajador, que ha tenido que hacer un verdadero esfuerzo para venir,
pero me gustaría que él nos hiciera entrega de unos libros que nos han traído para la biblioteca. Y por último decir que esperamos que pronto tengamos ocasión para volver a reunirnos, tal vez, y solo es una idea, para celebrar en 2024 el segundo centenario de la independencia del Perú. Hasta pronto. Es que